Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos a una tertulia más de Artistas Libres. Estamos con nuestros amigos de siempre, Osvaldo Rivera, el padre Rodrigo Miranda, bienvenido, que está trasnochando nuevamente para acompañarnos hoy día, y nuestro invitado estelar, Cristian Iturralde, bienvenido, un gusto. Ayer estuvimos recién conversando, pero es un gran gusto tenerte acá en esta tertulia de Artistas Libres. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto compartir panel tanto con Osvaldo como el padre Rodrigo Miranda, que escuché mucho, pero bueno, nunca había tenido la oportunidad de hablar con él, ¿no? Como es tan interesante. Que sea para bien, ¿no? Ricardo, como tenemos dos tremendos invitados hoy día, yo creo que no podemos darnos el lujo de perder el tiempo y hay que sacarle el mayor jugo posible a estos dos grandes tanques de la defensa de la cultura de Occidente. Así que partamos rápidamente conversando sobre los temas que nos motivan. Y quiero romper los fuegos, porque los dos yo creo que tienen algo que aportar y muchísimo. Chile ha tenido dos experiencias muy amargas en la última semana, dos muy amargas que tienen que ver con el simbolismo histórico, con la historia en sí, y tienen que ver además con la fuerza que ha adquirido la violencia extremista, que ha logrado doblegar una vez más el Estado de Derecho. En el día de hoy se ha sabido que el director general de Carabineros ha dado órdenes de retirar el monumento en homenaje a Carabineros, donde está la cripta al mártir de nuestra soberanía, de la defensa de nuestra soberanía, el teniente Merino. Pero esto no es un planteamiento que vaya a la restauración de la obra. Este es un planteamiento que va mucho con una consideración mucho más profunda y que significa el desmembramiento de la obra, repartiéndola en distintas unidades de Carabineros, de tal manera que la obra en sí como símbolo desaparece. A mí me parece que esto es el comienzo, y por favor, si me he equivocado en la concepción, corríjanme ustedes, es el comienzo del fin de la nación. La nación se sostiene en estos pilares. Entonces, a mí me parece que esto hay que tenerlo claro y hay que dar una voz de alerta, y ustedes, como dos hombres de profundos conocimientos, ayúdennos a darle una esperanza y a darle sus mejores conocimientos a la gente que nos está escuchando, porque claro, nosotros estamos todo el día con la monserga y ya tenemos bastantes distractores que nos han hecho muy bien porque nos han dado mucho más entusiasmo, pero ustedes tienen en esto mucho que aportar. Ricardo, arranca vos. Sí, bueno, lo que decía Osvaldo está muy interesante, lo podemos tomar, pero yo creo que como tú no sabes lo que está pasando aquí en Chile, podemos también abordarlo desde un punto de vista más general. La idea de la cultura de la muerte, que también se toma como la cultura de la cancelación, ¿no es cierto? Nosotros la hemos ido tocando de distintas maneras y yo creo que esa área, sobre todo la que tú has trabajado en tus canales, que me encanta ver, me gustaría que nos hablara un poquito de cómo miras esto de la cultura de la muerte o el marxismo cultural, ¿no es cierto? Ese es como más suavecito para decirlo, el marxismo cultural. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves? Fíjate vos que como a través de los años, yo me acuerdo que hace un par de décadas atrás, alguien hablaba de marxismo cultural y automáticamente era una categoría que ya era vinculada a sectores fascistas, neonazis, o como mucho, en el mejor de los casos, a los conservadores del estilo Reagan. Y hoy todo el mundo ya está reconociendo la existencia del marxismo cultural. Y bueno, yo creo que ya, por supuesto, está en una fase, se escucha bien, no sé si hay rebote. Se escucha bien.
No, bueno, y como sabemos, esto es un fenómeno ya universal, porque el progresismo es un fenómeno universal. Y yo creo, mira, yo a veces cuando me pongo a pensar, porque la izquierda evidentemente en este marxismo cultural, que ya es una guerra integral multidisciplinar, quiero decir que ya la izquierda ataca, como sabemos bien, para la gente que recién esté, digamos, adentrándose en estas cuestiones, como sabemos, la izquierda, digamos, se ha reconfigurado ya hace bastantes décadas, es decir, sus planteos economicistas ya ahora pasan al terreno, digamos, cultural, como planteaban los hombres de Frankfurt, como planteaba Gramsci, como planteaban la escuela francesa, y bueno, es subvertir, digamos, y destruir el orden occidental cristiano a través de la cultura. Esto básicamente es marxismo cultural, pero yo creo que, digamos, los máximos logros, si bien, bueno, lo que sí ha hecho, esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque para saber también cómo tenemos que trabajar nosotros, llamémonos de derecha, nueva derecha, católicos, restauracionistas, como queramos. Pero esto es toda parte de un plan, de una ingeniería social que ya viene trabajando en marxismo hace muchísimos años a través de distintas usinas de pensamiento, think tanks, etc. Y yo creo que hoy ha llegado a un punto, en este sentido, cúlmine, porque yo creo que hay dos elementos que son centrales en esto y son los más peligrosos para mí. Yo creo que eliminados estos dos elementos, bueno, ya la batalla cultural podría llegar a ganarse. Eso, bueno, depende de Dios, ¿no? Porque, como digo siempre, digo, a mí no me importa si yo en vida voy a ver si ganamos esta batalla, simplemente lo que tenemos que hacer es resistir y defender la verdad. Dios va a decidir después si nosotros veremos eso en esta vida. Ahora bien, yo creo que hay, digamos, dos elementos centrales. Uno es el relativismo moral, donde todo da lo mismo, donde no hay jerarquías, donde, como sabemos, no hay bien ni mal. Pero el otro es el correctismo político. Yo creo que esa es la gran herramienta que tiene el marxismo justamente para callar a aquellos que se oponen al relativismo moral y oponen, digamos, argumentos, ¿verdad?, a este absurdo. Por ejemplo, hoy vemos que si alguien dice que la nieve es negra, hoy hemos llegado, por ejemplo, al punto, al absurdo, que hay gente que tiene miedo de responder, no, pará, la nieve es blanca. Pero bueno, como lo dijo algún organismo defensor, supuesto garante de los derechos humanos, bueno, la gente tiene miedo a contrariar a este organismo y cuanto salga de otro organismo, porque bueno, ya uno pasaría automáticamente a ser, digamos, un enemigo de los derechos humanos, casi un fascista, para así hacer. Entonces la gente hoy tiene terror a esta condena social, tiene un miedo, digamos, a ser expulsado del trabajo, lo que puede pasar, evidentemente ha pasado, pero yo creo que hoy se ha llegado a una escala superior, porque más que relativismo moral, a mí me parece que hoy estamos en una especie de supremacismo de lo inmoral. Porque antes, digamos, un par, no sé, de décadas atrás, digamos, se equiparaba, por ejemplo, lo bueno y lo malo, se equiparaba lo falso y lo verdadero, pero hoy ya no se limita a equiparar. Digamos, hoy directamente yo creo que se ha pasado del estadio amoral al inmoral completamente, porque a la moral de última le da lo mismo, la moral. Ahora bien, el inmoral ataca completamente y criminaliza a lo moral, lo objetivamente verdadero, etc. Entonces, uno es pasivo, en uno el mal es pasivo, de la moral, y en el otro es activo. Entonces yo creo que estamos viendo ya, digamos, una actitud completamente activa en favor del mal. Entonces, bueno, básicamente, perdón que me fui por las ramas, pero creo que el mal mayor es el relativismo moral y la barrera que tenemos hoy, la mayor barrera que tenemos para frenar este relativismo moral o supremacismo de lo inmoral es el correctismo político. Entonces, capaz podemos ver entre nosotros cómo podemos superar esta barrera, este terror, ¿no?, a la cuestión del correctismo político. Yo justo, perdón, ya dejo la palabra a otro, estaba viendo hoy más temprano, no sé si lo conocen, a Jordan Peterson, es un gran académico, es canadiense, sino estadounidense. Y él, hay una frase muy buena que yo me la anoté, que él dice que el correctismo político es la elevación de la sensibilidad sobre la verdad. Y es así, porque él dice que para decir lo que pensás, tenés que estar dispuesto a correr el riesgo de ser ofensivo. Y es así, lamentablemente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a pensar? Bueno, no parece una buena idea ciertamente no pensar. Entonces me parece que esta es la barrera principal, la del correctismo político, creo que es la herramienta principal del marxismo cultural. Muy interesante. Rodrigo. Así es. Sí, estaba pensando en
en los elementos que decía Cristian respecto de aquello que se ve más propiamente en la Escuela de Frankfurt, que es la teoría crítica, ¿no? Y lo que significa eso. Es decir, el relativismo moral y el correctismo político es un triunfo de una teoría que es crítica porque ha precisamente producido la separación radical entre signos, significantes, significado, y por lo tanto ya cuando se dice que se crean binarios o contraposiciones, ¿no? Entonces se trata de buscar un enemigo siempre a aquello que es la cultura tradicional, la moral occidental, etcétera, no para que se produzca una síntesis, ¿no? En todo este proceso hegeliano, no para que se produzca una síntesis, entonces llegar a un concepto más o menos democrático de las cosas, sino que lo que se quiere es, se encuentra el binario, se lo ataca para eliminarlo y por lo tanto para imponerlo en el sentido común de la gente con largos años de trabajo en todos los medios. Por lo tanto, lo que se ha logrado hoy en día es producto de esa teoría crítica. Y creo que es importante conocerla y formarse al respecto, porque es precisamente el motor de todo esto, ¿no? de todos la multidisciplinariedad que se llama. Recuerdo dos libros muy, muy importantes, uno de Enrique Díaz Araujo, La rebelión de la nada, en donde trata a los pensadores esto, del prólogo ya va a definir que son esos binarios, esas contraposiciones, precisamente se definen en la más radical que es la nada contra el ser. Entendamos que es siempre, como decía Beato Clemente Marquicio, siempre es esa tentación luciferina de ir en contra de Dios, y como no se puede ir en contra de Dios, se tiene que ir en contra de la imagen y semejanza, que es el ser humano y todos los productos culturales. Eso ya lo dicen muchas encíclicas al respecto, la más importante, el Humanus Genus, sobre la masonería, 2 ciudades, comienza diciendo el Papa, mencionando a las 2 ciudades de San Agustín. Y el segundo libro es el padre Membiele, El poder destructivo de la dialéctica comunista y las revoluciones, donde va detalladamente evaluando cómo se han dado las revoluciones en el tiempo y siempre van en dirección hacia la nada. Y eso ha sido un trabajo a partir de la posesión del pensamiento en los distintos niveles, en la escuela, la universidad, la academia, etc. ¿Qué es lo que crea el pensamiento? Y por lo tanto me parece que como una primera aproximación es, por una parte, formarse, y por eso me parece genial lo que hacen muchos de ustedes y de los amigos que yo veo que se contactan precisamente para formarse y para formar, para iluminar, para guiar. Y lo segundo es aliarse. Esta batalla no se puede ganar solo. Es un poco como la Vendée, ¿no? En Francia. Entonces hay que aliarse, hay que dejarse de pequeñeces y resquemores entre nosotros, aliarse porque la batalla es dura, porque el aliado, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, el fin que lo une, los demonios cuando se unen en el odio. Entonces, hasta que no se lleve a cabo el objetivo del odio, que es la destrucción del enemigo, es la nada contra el ser. Esto que parece tan filosófico y abstracto, uno lo ve en lo cotidiano, en los distintos niveles. La mentira a la verdad, la fealdad a la belleza, la muerte a la vida, etc. Creo que me parece que por ahí se puede iluminar un poquito, y bueno, y lo hacen ustedes ya, ¿no? Sí. Sí, Completamente pero de acuerdo. aún así se mantiene la pregunta que decía Cristian, ¿no? ¿Cómo lo vamos trabajando? Y tenemos que lograr tener de alguna manera una estrategia, no es que la vayamos a decir acá, pero una mirada, una perspectiva. Intuitivamente hemos estado haciendo lo que sabemos hacer. Lo que podemos hablar, hablamos, lo que podemos hacer arte, hacemos arte. Yo siento que todavía hay un margen de lobo solitario, como decía Cristian ayer.
todavía siento que hay algo de eso. Se necesita generar un clic, un algo más que nos permita trabajar mucho más ordenado y cohesionado en una dirección. Yo creo que eso está más o menos claro, pero trabajar mucho más cohesionado y más ordenado. No sé si ves alguna manera. En esto hay una consideración interesante de tomar en cuenta. Yo creo que muchos de los análisis que se están haciendo en esto y del avance que ha tenido la cultura de la muerte ha sido básicamente porque en los sectores que nosotros de una u otra manera representamos, hemos carecido de los liderazgos necesarios para que esto pueda tener una concepción más mística y volver a creer. Porque aquí hay un tema que dentro de la maldad que ha ocurrido, se ha hecho perder la fe no solo en el concepto religioso, cualquiera sea la identidad religiosa, sino que se ha hecho perder también la fe pública. Todo el que es una autoridad que podría generar alguna opinión constructiva en beneficio de estas líneas que nosotros estamos hablando, carece de autoridad porque la gente ha perdido la confianza y la fe. Y por lo tanto, creo que aquí también hay un elemento a analizar en que hay que volver a recrear las instancias para que la gente despierte, porque hay un cierto letargo que es el que a mí me preocupa. Las cosas siguen ocurriendo y no hay una respuesta contundente. Y cuando aparece más de alguien con la voz del reclamo frente a lo políticamente correcto, bueno, se cohesionan y de distintas instancias descalifican y destruyen. Eso lo ha vivido Cristian, lo hemos vivido nosotros, entonces ese es un tema que a mí me llama la atención del sector nuestro. Cristian. Sí, coincido con el padre, justo ese libro es creo que uno de los primeros que leí. Yo me acuerdo que había empezado militando en el nacionalismo católico, acá en Argentina, que por su nacionalismo no tiene la connotación que tiene en España, ¿no? Que son separatistas. Y bueno, ese libro es tal cual, ¿no? Porque uno dice a veces, o debería hacerle saber a la gente, que hay mucha gente que lamentablemente, acríticamente e ingenuamente, cree estos postulados de la izquierda, y en realidad es verdad que la izquierda no propone absolutamente nada, justamente es una batalla por la nada misma, es la destrucción por la destrucción misma. Sabemos que es mucho más fácil destruir que construir, como hizo la Iglesia Católica construyendo la civilización occidental. En el excelente libro que tiene, es uno de mis libros favoritos, el de Thomas Woods, Cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental, es un paleoconservador estadounidense, muy bueno, y creo que es estadounidense. Y sí, completamente de acuerdo. Y el padre mencionaba la teoría crítica, por ejemplo. Me acuerdo que incluso Karl Popper, que no era un católico, justamente Karl Popper, una de las críticas que le hace, cuando estaban tan de moda, ¿no? Después del mayo del 68, los principales hombres de la escuela de Frankfurt, principalmente Adorno y Marcuse, bueno, Adorno después caído en desgracia, ¿no? Por los estudiantes, era que era una teoría vacía de contenido. Es que la teoría crítica no es absolutamente nada, solamente es atacar, o sea, sistemáticamente atacar todo valor tradicional, todo valor perenne, todo sentido de trascendencia. Eso es la teoría crítica de la que se ha hecho un culto. Hoy tenemos por todos lados izquierdistas haciendo, talleres sobre la teoría crítica. Pero aparte, si uno incluso ve la vida personal, las oscuridades realmente de esas personas, bueno, no podían ofrecer nada distinto que lo que tenían adentro, lamentablemente, esas personas. Pero sí estoy de acuerdo con el padre, me pareció muy oportuna la mención de que es la nada misma. Es la nada misma. Entonces, yo creo que la gente tiene que saber que esto es lo que ofrece la izquierda. Destrucción, pero de lo más sagrado del ser humano, que justamente, por lo menos para los que somos creyentes, yo soy católico, ¿no? De lo trascendente, de Dios. Pero, bueno, ya por iremos... eso el nombre
de cultura de la muerte está muy, muy bien puesto. Es más preciso que marxismo cultural. Totalmente. Pero vos fíjate que a veces hay gente como, ¿quién era esta? Creo que Kramer, uno de estos progresistas, dice, no, se niegan a llamar provida, tienen cierta reticencia a llamar provida a las personas que estamos, digamos, contra el aborto. Pero ¿cómo llamás a una persona que quiere defender justamente la vida del neonato y también la vida de la mujer, verdad? Unos son provida, pasa que hoy en este correctismo político están de moda los eufemismos. Al aborto y al asesinato le dicen interrupción del embarazo, salud reproductiva. Bueno, hay una guerra cultural también en el lenguaje porque sabemos bien que el marxismo, si en algo se ha metido y es experto, es una cuestión semántica. Hay una cuestión semántica que creo también que tenemos que estar muy atentos, especialmente los jóvenes, porque sabemos que también como uno habla, en el sentido como uno se expresa, digamos, digamos, esto lo decía bien un profesor que se llama Antonio Caponeto, que hay repercusiones ontológicas en la mala utilización del lenguaje. Es decir, que tenemos que, en este sentido, utilizar terminología correcta y bueno, creo que también es un desafío irnos desprendiendo, ¿no?, de todas estas categorías modernas y todos estos nuevos neologismos que nos está imponiendo el marxismo cultural, muchas veces sin que nos demos cuenta. Sí, ciertamente. Sí, me hacía pensar en varias cosas, todo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho. Y queda la pregunta, bueno, estaba pensando a ver qué se puede hacer. Lo primero es que ya se está haciendo. Esto es parte de la acción y por lo tanto, como es parte de la maldad el hacer ruido, pero no tiene consistencia metafísica, por lo tanto uno pareciera que no está haciendo nada, y no, sí se está haciendo. Eso es lo primero, y yo veo que se está haciendo mucho, y hay mucha gente que está escuchando, por ejemplo, este tipo de iniciativas, se está formando al menos con esto, con quizás de modo informal, ¿no? Bueno, me parece formidable, es lo primero. Y lo segundo es la frase de San Pablo, al mal se lo vence a fuerza de bien. El bien es lo que tiene consistencia metafísica, por lo tanto, todo lo que uno tenga al alcance para hacerlo, tiene que hacer, al-Qudagis, ¿no? Es lo primero, y comunicarse en el bien. Esto que parece tan así abstracto de vuelta, no es tanto... yo me acuerdo que el segundo año de la guerra en Alepo, en Siria, cuando a nosotros, nuestras comunidades, nos habrían asesinado, a mi comunidad religiosa la asesinaron, a mis parroquianos. Y nosotros, así directamente preguntándonos, bueno, ahora, ¿cómo se sigue delante de la maldad, la violencia, la destrucción, etcétera? Y concordamos en eso, empezar a reflexionar sobre esta frase así positivamente, vencer el mal a fuerza de bien. Y fueron los mismos jóvenes que entendieron, sintonizaron con esto, y que estaban llevando la batalla y empezaron a sacar adelante a las comunidades, sin que parara la guerra sigue todavía. Entonces, paragonando esto, haciendo un paralelo, me parece que es lo mismo acá. Se necesita heroísmo, ¿no? Se necesita virtud, magnanimidad, esperanza. Pensemos, por ejemplo, la grandiosa figura del Papa Magno Juan Pablo II. Tuvo que sufrir dos regímenes totalitarios perversos, el comunismo y el nazismo, y con... su modo de ser, el contactarse con otros jóvenes, el tener iniciativas culturales, el seguir haciendo poesía, teatro en medio del caos, sostuvo a Polonia, ¿no? Y después va a ser quien va a dar la batalla, por ejemplo, en la caída del comunismo. Entonces, me parece que tenemos referentes, tenemos modelos, hay que animarse y hay que animarse a perder la cabeza. Como decía muy bien Cristian, hay que dar la batalla y a Dios la gloria, y la veremos, si Él lo permite en su misericordia, desde el más allá, a lo mejor, bueno, pero hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pero con esperanza, me parece, porque si no, sí, también a uno se le mete el veneno, el mal humor, como decían los griegos, de esta batalla cultural, y no hay que contaminarse. Sí, totalmente de acuerdo con el padre, pero justo que veníamos hablando de qué hacer, ¿no? Yo lo que pienso siempre cuando me preguntan, yo creo por lo menos que
yo siempre digo son tres cosas, por decirlo sintéticamente. Hay que tener formación, información, pero también actitud. Digo formación, además del sentido común, digo capaz en algunas cuestiones, no sé, de orden natural, en los clásicos, e incluso, por ejemplo, en saber detectar las falacias. Yo creo que sería ideal tener cierta formación. También hay que estar informado, ¿verdad? Pero luego creo que no vamos a poder procesar adecuadamente la información si no tenemos una formación previa, porque vamos a terminar siendo avasallados, me parece, por la cantidad de información en detrimento de la calidad. Y porque no vamos a saber distinguir y separar. Y me parece a mí que también la actitud en este sentido es esencial. ¿Por qué? Porque yo conozco, hay mucha gente que está formada e informada, pero después falla, tiene algún temor humano en decir lo que piensa, a pesar de contar con los elementos para poder refutar aquello que se está diciendo. Y bueno, entonces creo que la actitud, tenemos que ser proactivos, no tener miedo a callarnos, y como dice el padre, tenemos que tener una actitud esperanzada para mí, o un realismo esperanzado. Creo que sí, así se hace la batalla, no con caras largas, sino como hacían los tercios españoles, cantando adelante contra el enemigo, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión al respecto. Yo creo que contra malicia, milicia. Es así. Mi opinión. Sí. Bueno, como la cristiana, ¿no? Viva Cristo Rey. Así, con mucha polenta, dirían ahí en Argentina, ¿no? Con mucha garra. Si no, uno también pasa a ser del bando de los blandengues, digamos, como todos los, como les dicen en Estados Unidos, los snowflakes, ¿no? No puede ser. Y después también en esa línea de la formación, como uno no puede abarcar todo, bueno, es necesario ir a los esenciales, ¿no? A las cosas esenciales, las más importantes. El otro día veía un poquito del programa de Cristian con Lucas Carena, cuando hablaba de la iniciativa de una biblioteca excepcional. Eso es excepcional. Están quemando los libros virtualmente, ya los están haciendo desaparecer, los clásicos. Bueno, hay que reunirse, comunicarse, traspasarse el material, digamos, porque ese es el modo de poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que quieran despertarse de toda esta situación. Bueno, es increíble esto de cómo avasalla todo la izquierda y con su cultura de la muerte. Nosotros tenemos algunos, dentro de Artistas Libres tenemos escritores que, si bien nunca fueron con una postura política definida, eran personas bastante tranquilas, de bien. Después del 18 de octubre de la insurrección, se vieron forzados a tomar una posición. Y la posición obviamente era opuesta a quien está destruyendo todo, digamos, opuesta a la izquierda, opuesta a esta cultura de la muerte. Inmediatamente quedaron fuera de todo espacio donde pudieran publicar sus libros, donde una editorial, incluso aquellas que sus dueños tal vez ni siquiera sean marxistas, pero por la presión de esto de lo políticamente correcto que los rodea y que los mantiene ahí coercionados, no les daban espacio para publicar. Entonces, la Fundación Artistas Libres, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que crear nuestra propia editorial. Y eso hicimos. Creamos nuestra propia editorial para empezar a sacar nuestros propios libros, los libros de nuestro sector, y ya que no tengan que andar esperando que alguien les abra una puerta que no se la van a abrir, o lo peor, que tengan que estar cambiando su mirada para poder ser parte del circuito cultural. Yo creo que estrategias como esa son útiles. No sé qué piensan. Sí, ese es uno de los... Y yo vuelvo a insistir en el tema, que hay no solo eso, lo que Ricardo ha planteado es de una tremenda relevancia, porque obviamente se abren espacios para que la gente de nuestro sector comience a tener pensamiento crítico. Si hoy día en el sector nuestro es muy poco lo que hay de pensamiento crítico. Y eso es gravísimo si nosotros queremos dar la lucha que estamos planteando. Por eso que yo insisto, a veces hasta majaderamente,
que la gente tiene que entender por la vía de los ejemplos. La gente tiene que entender por la vía de los ejemplos, porque de la única manera que rápidamente podemos demostrarle cómo está actuando la cultura de la muerte. Y por ejemplo, ya que están hablando de libros, Ricardo Cristián tiene un libro que se llama algo que tiene que ver con la censura, que tiene que ver con el pensamiento. Y a mí me gustaría que tú explicaras cuál fue esa experiencia para que la gente pudiera entender por qué llegaste a la conclusión de escribir un libro tan fuerte en términos de denuncia, que se llama, en otras palabras, La policía del pensamiento. Sí, efectivamente, Osvaldo. El libro hace referencia al INADI. Yo no sé si ustedes saben lo que es el INADI. Son estos organismos de vigilancia, organismos estatales financiados por el Estado, pero con mucho dinero, que se encargan de vigilar, digamos, las actitudes de los ciudadanos, cualquier manifestación que sea contraria, digamos, al status quo, porque hoy el status quo es progresista, o sea, que sea contraria al pensamiento hegemónico. Y bueno, yo había sido, en este caso, procesado, porque bueno, yo lo que había hecho en este caso, había una manifestación a favor del aborto y yo fui con unos amigos, por supuesto, a manifestarme contra el aborto, ¿no? Y como la izquierda siempre, en ese sentido tenemos que aprender, porque la izquierda siempre va muy organizada, con sus camiones, sus parlantes. Entonces lo que yo hice, yo me subí al techo de la camioneta, me fui a la ferretería a comprar estos alicates gigantes, les corté todo el sonido, bueno, y ahí me persiguió la policía, ahí en la cuadra, me engancharon, y eso fue, supuestamente, eso lo elevaron a categoría, pues en Argentina hay una ley desde el año 88 que se llama la Ley contra la Discriminación, Ley 23.592, que, bueno, básicamente uno puede ir incluso a la cárcel por ese tipo de cuestiones, ¿no? Antes eran contravenciones. Bueno, entonces me procesaron y tuve un proceso penal por todo eso, porque yo había, digamos, actitud discriminadora contra la gente que abortaba, que estaba a favor del aborto. Y bueno, tuve que hacer obligatoriamente, a modo de probation, tuve que hacer un curso de 30 horas en este organismo marxista, porque la característica principal de todos los funcionarios del INADI, que debe haber organismos similares en cada país, son todos notorios marxistas, muchos criminales, terroristas, etcétera, ¿no? Y por supuesto completamente anticatólicos. O sea, ante la mínima manifestación, digamos, por ejemplo, si uno dice que el matrimonio entre el hombre y la mujer, bueno, enseguida te escrachan públicamente y te pueden iniciar un proceso. Ahora bien, cuando queman iglesias católicas, como pasa en Argentina todos los años, hacen pero cualquier cosa con las iglesias católicas, este supuesto garante de los derechos y la diversidad, por supuesto que contra los vejámenes o contra la iglesia católica no dice absolutamente nada. Bueno, entonces básicamente esta experiencia yo me la tomé con gracia, ¿no? Iba ahí, los tipos te adoctrinaban y yo les contestaba. Para mí fue incluso gracioso. Bueno, entonces a partir de esta experiencia, yo tuve que publicar, digamos, una especie de tesis para que me den, de trabajo final para que me dieran la constancia de que yo cumplí efectivamente con esa cantidad de horas, y presenté un trabajo diciendo que el INADI discriminaba en realidad y discriminaba especialmente contra la comunidad católica. Bueno, y ahí escribí el libro denunciando digamos, el modo sesgado, digamos, en que se maneja contra la Iglesia Católica, cómo defiende únicamente a ciertos grupos y cómo otros grupos lo deja de lado. Así que, bueno, por eso se llama el libro negro del INADI, La policía del pensamiento. Excelente. ¿Y ese libro lo pudiste publicar formalmente en librerías? ¿Está disponible? Y como ustedes deben saber, los libros que tienen nuestro pensamiento tienen una circulación muy limitada. Entonces siempre son las pocas librerías amigas. Incluso yo fui personalmente a llevarle un ejemplar al presidente del INADI. Por supuesto que me lo recibieron en recepción, ¿no? Con una dedicatoria poco caritativa, me diría el padre, pero bueno. Pero no, estuvo en las librerías donde más o menos nunca vamos a estar en las librerías nosotros, digamos, por ahora, por lo menos mayoritarias, no porque sean necesariamente marxistas, sino porque, como bien decía Ricardo, porque tienen miedo a la condena social y bueno, que tengan algún tipo de problema, ¿no? Yeah. Bueno, entonces, ese es un excelente ejemplo para que
nuestros auditores comprendan el modus operandi de cómo es lo que estamos denunciando, cómo va actuando. Porque el plantear las cosas desde una perspectiva exclusivamente filosófica, en la cual está el fundamento de lo que queremos, sin duda, pero como lo decía bien Cristian, carece la mayor parte de la gente de la fundamentación para entender. Entonces yo soy como buen profesor al revés, parto con el ejemplo, parto diciendo, mire, esto es de esta manera y ha ocurrido por estas circunstancias. La razón por la cual yo dije, sin querer salirme del tema, dije, los dos grandes problemas que han ocurrido con el simbolismo patrio tienen que ver directamente con la muerte de nuestros valores culturales esenciales. Entonces, la gente puede entender que la cultura de la muerte va funcionando y se va moviendo desde una perspectiva que puede pasar, como dicen los lolos piola, pero es de esa magnitud el daño que nos están haciendo, porque al romper esto que yo acabo de plantear, evidentemente se han roto y se han intentado asesinar no solo la historia, la teología, la filosofía y el arte, los 4 pilares esenciales. Entonces, por eso yo insisto, digamos, que la vía del ejemplo práctico de lo que hace la izquierda entra porque lo tenemos a la vista y de ahí darle la vuelta al planteamiento teórico de tal manera que la gente pueda formarse un criterio sobre las consideraciones que estamos analizando. Sí, creo justo lo que decía, perdón, Osvaldo, al principio comenzaba hablando de la cuestión, ¿no? La situación, digamos, rechazo, ¿no? A la identidad patria que está habiendo en Chile con la cuestión de los monumentos. Bueno, esto por supuesto es un fenómeno a nivel mundial, pero digo que en primera instancia este ataque del marxismo, del progresismo, como le queramos llamar, es un ataque contra la identidad. No solo la identidad, si queremos en términos tomistas, de la dignidad ontológica del hombre, que el marxismo por supuesto no reconoce, pero contra la identidad patria, contra los valores, si queremos, grecolatinos, contra, bueno, por supuesto, contra Dios. O sea, es un ataque contra la hispanidad, porque digo, esto para mí es un concepto que tenemos que empezar a rescatar todos los hispanos, chilenos, argentinos, colombianos, de donde seamos, porque creo que la hispanidad es justamente lo que nos une, y para mí creo que es una categoría que ha sido un poco olvidada, tal vez hay ciertos prejuicios con esa cuestión, y me parece que la hispanidad es un factor de unión en este sentido, ¿no? Gracias a España tenemos acá, bueno, la religión, una cultura, un idioma, etcétera, y me parece que la hispanidad es, digamos, una buena base para que nos hermana absolutamente a todos, a los chilenos, los argentinos, los peruanos, quien sea. Pero esto creo que también, por eso no es casualidad que ustedes fíjense que el marxismo también se ha expresado mucho desde la historia, ¿no? Porque sabemos que, entonces, bueno, ¿y la historia qué hacen? Demonizan, por supuesto, criminalizan lo que ha hecho España y la Iglesia Católica del continente, hablan después mal de la Inquisición, y esto no es casualidad. Yo creo que lo que no se le perdona a España justamente es haber traído el cristianismo aquí en el continente, por eso tenemos todas estas leyendas negras. Entonces creo que no es casualidad que se ocupe tanto el marxismo de este tipo de cuestiones ligadas a la hispanidad, porque es una parte esencial de nuestra identidad, en mi opinión, ¿no? Estaba pensando, sí, en relación a eso también de los signos patrios, que en realidad vienen de pater, ¿no? De paternidad, autoridad. El atentado o levantarle la mano al padre o a los padres, a los progenitores, es algo propio de, por ejemplo, uno lo ve ya en la herejía protestante, cuando se socava la autoridad, la guía, y por lo tanto se abre a cualquier tipo de interpretación que va a decantar en lo que nosotros tenemos hoy en día, o la Revolución Francesa, cuando se descabeza a los padres de la patria, lo que tenemos hoy en día también, en Estados Unidos lo mismo, el aniconismo, el tirar las estatuas, etc. El mayo del 68 también lo mismo, contra el padre, la paternidad, la autoridad, ¿no? Todo aquel que simboliza y que significa las raíces de una vida humana individual y la sociedad. Y después me llama la atención, ahí Cristian nos podrá ayudar,
de toda en la teoría crítica, la función de Lacan, por ejemplo, contra el padre a favor del incesto o hablando de donde las relaciones incestuosas, tratando de justificarlas, cuando trata de revisar a Freud, por ejemplo, ¿no? Y se van imponiendo esas teorías, etcétera, es lo que nosotros tenemos hoy en día y que después la misma sociedad hipócrita va a hablar de así escandalizada de la pedofilia cuando precisamente es lo que ha promovido desde hace al menos un siglo. Ha infiltrado en la misma iglesia, ya es conocido, basta leer las cosas de Gramsci o Alinsky en Estados Unidos para saber eso. Entonces ahora estamos en un tremendo problema con la Conferencia Episcopal Alemana, con lo mismo, y por lo tanto no entender que precisamente es cortar la raíz, el padre, la paternidad, la patria, todo lo que signifique precisamente lo que nos da la identidad, como decía Cristian, me parece que es el caballito de batalla, digamos, ¿no? El quitar los hijos de las familias, el arrebatarlos, los jóvenes a través de los medios de comunicación o lo que sea, es muy sintomático, digamos, ¿no? Lavarle el cerebro a través de Hollywood o lo que sea, ¿no? Historietas, cómics o lo como se llame, es muy sintomático. Y por eso tenemos unas sociedades hoy en día que odiando al padre, odian todo y se odian a ellos mismos. Interesante eso. Claro, porque en el fondo se está renegando de alguna manera de tu propia esencia. Entonces, Sí. Entonces es un camino de caída. No hay otra dirección más que caer. Mira vos, justo lo que decía el padre Rodrigo, otra de las tantas, pues si algo se ha caracterizado históricamente a la izquierda del marxismo, la contradicción permanente. Ahora bien, el padre hablaba de la cuestión de la pedofilia y tenemos el máximo adalid de este marxismo cultural, marxismo revisionista, heterodoxo, que se rasgan las vestiduras cada vez que hay un supuesto caso de pedofilia en la iglesia. Y Foucault, el padre Foucault, justamente defendía la pedofilia. Él tiene una solicitada donde apoya justamente la liberación de unos probados pedófilos. Simone de Beauvoir, también la esposa de Sartre. O sea, este tipo de cuestiones que en su momento apoyaron, claro, como el enemigo es la iglesia, bueno, igual sabemos cómo manejan la prensa de tipo de cuestiones, ¿no? Cada vez que es un caso de la iglesia te lo meten en todos los diarios, cuando esto está probado, que la mayor parte de los casos proporcionalmente son muchísimo mayores en los protestantes, incluso en los judíos, y especialmente es intrafamiliar. Pero bueno, no importa, es otra cuestión esa. Pero sí, indudablemente, como dice el padre de Lacan, yo la verdad es que no tengo ese dato de Lacan con respecto a la pedofilia, pero me imagino que debe ser como estos degenerados, ¿no? De la escuela de Frankfurt, del primero al último, eran todos degenerados profesionales. Sí, sobre todo él trata el tema del incesto, tratando de revisar a Freud, ¿no? Cuando hace su teoría crítica con Freud, para restablecer todas esas cuestiones y como hacen ellos, ¿no? Porque de algún modo se supone que se critica, pero en realidad es para afirmar, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Y por eso que es sintomático que en todo ese ambiente del 68 en adelante la revolución sexual, ¿no? Es precisamente la que va de la mano con las otras revoluciones y todos los otros proyectos que de algún modo fueron promovidos de distintas líneas de esto de la escuela de Frankfurt, por ejemplo MK Ultra, por ejemplo, ¿no? Todos esos proyectos así, o la Black Mountain en Estados Unidos de escuela de arte, con la Bauhaus que se fue de Alemania, la Black Mountain ahí en Estados Unidos, es todo la misma, el mismo olor, digamos, ¿no? La misma podredumbre, ¿no? Sí, sabes que el padre mencionaba a Freud recién, y me hace acordar, mira, bueno, es así el marxismo, pero incluso tanto Marcuse como Fromm, ellos hacen una revisión de Freud, en el sentido que ellos toman y modifican lo que les parece, cuando ellos hacen el famoso freudomarxismo, ¿no? Esta especie de síntesis entre freudianismo y marxismo para instrumentarlo políticamente, ¿no? Evidentemente la psicología fue, digamos, una disciplina que ayudó muchísimo a que la izquierda pueda ir modificando patrones socioculturales. Ahora bien, Freud, en realidad, lo que él decía, cuando se habla del tema de libertinaje sexual, ¿no? La sublimación
de los, ¿cuál es la palabra? De los impulsos, de las pulsiones, de los impulsos. Entonces, Freud decía, es verdad, Freud decía que es cierto que en la civilización occidental cristiana, digamos, él reconocía que existía ciertos, ciertas prohibiciones, y decía que eso le quitaba libertad al ser humano. Está bien, pero él reconoce, Freud dice, que esa falta de libertad o esa sublimación, esa, digamos, represión, era necesaria, porque si no todo sería un caos total. Y esto lo dice el propio Freud, y sin embargo Marcuse, Fromm y después Wilhelm Reich, que lo trata muy bien Enrique Díaz Araujo, ellos dicen, no, hay que liberar todos los instintos del ser humano, porque eso nos va a llevar a la libertad, digamos, total. Y bueno, y evidentemente es un caos. Y en realidad lo que ellos hicieron fue el propio Freud, que para mí era, bueno, es un sujeto repulsivo, pero así todo él reconocía que el ser humano debe necesariamente reprimir ciertas tendencias, ciertos impulsos para un ordenamiento social adecuado. Pero bueno, esto a colación de que lo que hace en general la izquierda, lo que hicieron los hombres de Frankfurt, para lograr un estado de degeneración total, cuyo punto culmine me parece que es en mayo del 68. Bueno, y que en una primera etapa lo hace la familia, ¿no es cierto? La familia es ese formador y contenedor de ese niño que le da una dirección, que trata de canalizar esos impulsos hacia algo positivo, hacia el bien. Pero si más encima ahora el marxismo cultural nos quiere quitar a los hijos, despojarlo de todo amor y de todo cuidado, y que sean solamente instrumentos de lo que ellos se les venga en gana, es muy peligroso lo que ellos están planteando, es muy peligroso lo que están haciendo. Vos fíjate que eso, perdón, justo me vino el tema, lo dejo al padre, que se me vino a la mente recién. Fíjate que todo, no quiero ser monotemático con la cuestión de Frankfurt, pero esto es la personalidad autoritaria de Adorno de 1950, donde él básicamente hace un estudio pseudocientífico, que fue criticado, por supuesto, por personas de fuste, con pensamiento crítico, donde él va descalificando a todas las personas que tuvieran algún apego a su patria, a las tradiciones, especialmente cristianas. Él los califica, digamos, dice que son potenciales fascistas. Y dice que serían enfermos mentales. O sea que un conservador, un católico, un cristiano, alguien que ame a su patria, es un tipo que está mentalmente enfermo, con una patología que hay que curar. Bueno, y eso es lo que está pasando hoy en día. Fíjate que si vos decís que un hombre y una mujer es, digamos, la familia, te dicen sos un homófobo, ¿no? Que es un neologismo, por supuesto, es un absurdo semántico. Entonces, claro, sos un homófobo, o sea que vos te digas una patología, en este sentido, vos serías un enfermo mental por decir que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Bueno, pero vos fíjate hace cuánto vienen trabajando estos tipos, ¿no? Es lo del lenguaje, ¿no? El lenguaje crea pensamiento, ¿no? Y con el pensamiento nosotros nos expresamos así, por medio de las palabras y cambiando, imponiendo y cada 5 minutos apareciendo en los medios. Claro, se crea lenguaje, se valida de algún modo eso que ellos quieren promover, imponer, y para que se sienta un poco más sutilmente, ¿no? La gente no lo sienta como una imposición, pero como ahora hablar de nueva normalidad, por ejemplo. Ni nueva ni normal, ¿no? Pero ya nos queda como algo, ¿no? Update, ¿no? Actualizado. 2.0 le dirán ahora, ¿no? Bueno, son todos esos neologismos que en realidad son vaciamiento, ¿no? Bueno, los filósofos que fueron criticados por el manejo del lenguaje complejo fueron básicamente Nietzsche, Marx y Freud, que en el fondo los llamaron los maestros de la sospecha, justamente por el manejo turbio del lenguaje, digamos. Ahora, Cristian, hay un tema que tú tocaste durante el desarrollo de tu planteamiento, Ananti, que me gustaría volver sobre lo mismo, porque tú tienes un libro que se llama 1942, ¿no? 1492, creo. Porque en el fondo ahí también hay un planteamiento, lo indicaste hace un momento, digamos. En la importancia que tiene España y la creación de la hispanidad y toda la influencia en América Latina,
Y justamente en nuestros países hoy día hay una fuerte lucha por demonizar todo lo que se planteó o recibimos como herencia y sobre el cual estamos sin duda parados, digamos. Tú lo desarrollas en ese libro, me imagino, con bastante más precisión y algo dijiste en tu planteamiento. A mí me gustaría que volvieras sobre el tema, porque ahí vuelvo a insistir yo en los ejemplos que se están dando. Cuando yo atravieso la Plaza de Armas de Santiago y veo que hay grupos de distintas naturalezas eh, con lazos y con cuerdas intentando destruir la escultura ecuestre de Pedro de Valdivia, nuestro conquistador, eh, volvemos a lo que estábamos conversando delante, o sea, hay todo un manejo de la destrucción de la historia. Sí, sí, plenamente. Es que vos fíjate que el marxismo tiene, o el progresismo en general, si no le gusta la categoría marxismo, tiene estrategias que son regionales y estrategias que son universales, o postulados que son universales. La ideología de género, homosexualismo, aborto es universal. Ahora bien, por ejemplo, en América, la cuestión disruptiva es, para, digamos, de romper las identidades, es justamente la cuestión del indigenismo, como por ejemplo en África los movimientos anticolonialistas, o en Estados Unidos a veces la dicotomía entre blancos y negros. En cada región tiene, digamos, y acá es el indigenismo, justamente por la prevalencia, ¿no? Y sí, efectivamente, vos fíjate, ¿y qué se quiere con esto? Bueno, primeramente yo creo que sí, se criminaliza España y al mismo tiempo se va enalteciendo supuestas virtudes que tuvieron estos indígenas. Bueno, lo que yo voy tratando en el libro, lo que digo en el libro justamente es que no fue ningún paraíso rusoniano el mundo precolombino, sino que fue un infierno total. Pero entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es la aplicación fáctica de estos postulados? Bueno, fijémonos justamente entre Argentina y Chile, hoy tenemos los mapuches, por ejemplo, que quieren hacer una nación aparte, ¿verdad? O sea, tienen móviles fragmentarios, quieren, digamos, diluir, quieren destruir las identidades nacionales o la nación. Quieren destruir a Chile, quieren destruir a Argentina. Incluso le han declarado la guerra a Argentina y creo que también a Chile. Y quieren un reconocimiento internacional. Tienen motivos geopolíticos, motivos, por supuesto, económicos, porque no son ningunos tontos estos indígenas, porque siempre están, digamos, asentados en las zonas con mayores recursos, ¿verdad? Y por supuesto que hay motivos ideológicos, y en el fondo, como digo siempre, como decía Donoso Cortés, el gran filósofo decimonónico español, detrás de toda cuestión política en realidad existe una razón teológica, religiosa. Por eso creo que detrás de esta batalla cultural, en el fondo es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra contra la trascendencia, es una guerra contra Dios, contra Jesucristo, al menos yo lo considero así. Creo que es el... Pero bueno, entonces el libro justamente lo que quería hacer era decir, miren muchachos, que antes de que llegue España y la Iglesia Católica, esto era un desastre, se comían entre todos, vivían de guerra en guerra, eran regímenes despóticos, donde no es que eran, digamos, sociedades solidarias, con un libro bajo el brazo, no. Y vino España y la Iglesia Católica justamente acá, y digamos, primero que España como la Iglesia Católica es universal, porque el católico es universal, y realmente la Iglesia Católica como España integraron a todos los pueblos, contrariamente a los sajones y protestantes que los segregaron completamente. Acá, por ejemplo, por eso que fue revolucionario lo de España y la Iglesia Católica, primero que bajo la Iglesia, por supuesto que dice, todos los hombres son iguales en dignidad frente a Dios. España dice también, todos son iguales frente a la ley. O sea, los conquistados tienen incluso más derechos que los conquistadores. Entonces, bueno, acá se crea un nuevo orden, eso es lo que digo también en el libro, pero España trae lo mejor de sí. El siglo de oro español, que dura hasta finales del siglo XVII, lo trae acá. O sea, acá ya tiene para el momento, por ejemplo, que Inglaterra funda la primera universidad, que creo que es Harvard, en 1680 por ahí. La España católica tenía 15 universidades a las que podían asistir los indios también. O sea, realmente incorporó en todo sentido y lo ayudó a su crecimiento al indígena la cultura hispano-católica. Esto un poco, perdón si me fui un poco, si me extendí demasiado. No, pero es que es muy interesante para ilustrar el problema. Para ilustrar el problema y hacer claridad dónde está la médula del problema. Nunca nadie ha dicho, o por lo menos yo no he oído, que se condena la invasión del imperio inca sobre el mapuche que llegó hasta el Biobío.
y nunca ni una palabra se ha dicho de eso. Exacto. Vos fijate, está muy bueno el caso que das, porque vos fijate que se trata a España y la Iglesia. Yo siempre digo que es una, digamos, una gesta de liberación antes de conquista. Porque fueron la mayor parte de los indígenas fueron los que buscaron aliarse y se aliaron efectivamente a los españoles contra los opresores, que eran estos regímenes despóticos. Ahora bien, lo que vos decís es muy cierto, porque la gente habla de los aztecas, de los incas, como si fueran civilizaciones milenarias. Los incas no existen en la historia americana. 100 años duraron los incas. Los aztecas duraron 150 años, pero ¿cómo lograron su existencia? Sometiendo y exterminando a culturas anteriores. Bueno, digo que esto es importante saberlo cuando nos vienen después con el cuentito de que España vino y conquistó y no sé qué cosa. No, y los sacrificios de niños, esa era la constante, digamos. O sea, Exacto. no, Sí, totalmente. ¿Cómo van a, esa imagen que pintan es absurda? Bueno, esto me alegra mucho que ocurra en un programa como este. Otro de los objetivos que nos hemos propuesto es ir rompiendo los famosos falsos mitos de lo que se nutre fundamentalmente la izquierda a través del fenómeno de la ignorancia, si le podemos llamar fenómeno. Entonces se van repitiendo historias que no son ciertas y construyendo un discurso que es absolutamente fuera de la realidad. Efectivamente. Me parece interesante de destacar la labor que hacen los, por ejemplo, como Cristiano o varios otros estudiosos que van presentando la historia con sus pruebas efectivas, con investigación, etcétera. Podría ir dando a conocer esta historia porque la maquinaria ideológica lleva muy bien esto de la destrucción, según Heidegger, y deconstrucción, según Derrida, y para construir ideológicamente una historia, una fábula que no existió. Entonces el poder dar a conocer, ¿no?, del mayor modo que se pueda, manera y vías, estos libros, estos textos. Y después también siempre implica un esfuerzo de quien quiera formarse, porque el que de algún modo se da cuenta de todo esto ya no es inocente frente a la situación. Y por lo tanto tiene que asumir la responsabilidad de formarse, de trabajar, etcétera, en cada uno en su ámbito, en su vocación, en su desempeño. Pero es importante que uno tenga la inquietud de formarse. Ya no podemos ser pasivos si pretendemos dar la batalla cultural, absorber solamente un par de minutos alguna cosa y listo, ¿no? Hay que quemar las pestañas, digamos, ¿no? Hay que leer, hay que informarse con buenas cosas. Así que está muy bueno que se puedan dar a conocer estos textos y que más gente tenga acceso a esto. Sobre todo que en la escuela ya de la primera infancia le vacían el entendimiento y la información a los niños, ¿no? Ya le crean una fantasía que lo acompaña durante toda su vida y que realmente los envenena. Yo tengo muchos, bueno, por el trabajo también pastoral, el contacto con jóvenes e incluso con familiares que por la relación en la escuela o en la universidad con profesores que son ideólogos o con malos textos, etcétera, no solamente que adquirieron mala información, sino que realmente se oscurecieron en la persona, se apagaron, se volvieron odiosos. ¿Por qué? Porque la mentira produce eso, la verdad, la buena historia y por lo tanto, ¿no?, los buenos textos ilumina desde adentro y permite al otro que pueda, bueno, la verdad los hará libre, como dice nuestro Señor. Entonces, si no, yo veo incluso familiares, ¿no?, ya chicos que buenos, pero ahora ya oscuros, ya con modas así extrañas, no por la moda, sino porque de algún modo la personalidad se manifiesta hacia el externo. Nosotros somos expresivos los seres humanos y por lo tanto lo que está en el corazón sale afuera, digamos, ¿no? Sí, y es muy importante que a medida que uno va adquiriendo algún grado de preparación e información, y también tiene un poco de
empieza a asumir. Yo creo que para muchos asumir una posición ha sido como un llamado, porque también está la posibilidad siempre de intentar ser neutro, pero neutro en el sentido de que yo siento que se comete ahí un daño al no ser claro y manifestar una posición o una verdad que uno sienta a través del estudio, del trabajo, de la vida, de la experiencia, de la percepción, de la oración, de la meditación, como quieran llamarlo. Si uno se vuelve de alguna manera neutro y no se atreve a expresar, no se atreve a decir, no se atreve a manifestar, no se atreve a hacer algo a lo que de alguna manera uno está siendo llamado, en realidad nunca ser neutro, se está siendo cómplice. Y eso es peor, porque estoy siendo cómplice de algo que yo no creo, de algo que yo no siento, de algo que no me llena. Entonces, tengo que hacer algo, aun cuando eso, de alguna manera, termine transformándose en que me puedan decir, no, pero tú eres confrontacional. Bueno, será así, pero tengo que. Confrontacional con el lenguaje correcto, poco objetivo. No sé si lo conocen a Ben Shapiro. Sí. Ben Shapiro tiene un par de frases muy buenas y él dice facts, not feelings, ¿no? O sea, hechos, digamos, no me interesan tus sentimientos y si vos te ofendés por algo que yo estoy diciendo, y es realmente así, no hay que tener ese miedo. Y un poco lo que decía Ricardo, creo que también es todo este ataque sistemático contra todo lo que implique virilidad, ¿no? Hay un ataque sistemático contra la virilidad y esta tendencia a querer, digamos, afeminar al hombre y masculinizar a la mujer. Yo te me hace acordar un texto, creo que es una conferencia que da en el año 73, Marcuse, y él habla del hombre ideal como el andrógino. Ya hablan en el año 73 del andrógino, a pocos años del mayo del 68. Claro, dice que esa síntesis sería ideal, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y lo que está sucediendo ahora. Yo tengo conocidos, no voy a decir amigos porque me voy a quemar, pero hay conocidos, ya que antes, no sé, se peina más que una mujer, capaz se depilan, y tenés mujeres que hacen cosas de hombre. Digo que creo que es todo este ataque contra, digamos, yo creo que la virilidad o los roles propios de cada sexo, ¿no? Sí, me hace pensar en, de algún modo, la virilidad en relación a virilidades de virtud, ¿no? Por lo tanto, claro, si no se cultiva la virtud, no puede haber virilidad. Y tampoco se puede tender al binomio, ¿no? Virtud, aretes, es decir, la excelencia, ¿no? Aquello que implica aspirar a lo mejor. Y eso es muy sintomático hoy en día porque se crean personalidades débiles en dos sentidos, ¿no? Por una parte, gritones histéricos que no aceptan nada y hacen un berrinche y golpean una puerta. Esa es la personalidad de hoy. Y por el otro lado, iracundos, calentones que a la mínima expresión y disentimiento ya se agreden. Cuando la virtud, precisamente, la virilidad, es aquello que te mantiene firme en el justo medio, que no es ser neutro, es ser precisamente virtuoso. Aquella actitud, ¿no? Como decía Cristian, de enfrentar aquello que se tiene que enfrentar con virtud, precisamente con aretes, con virilidad, con hombría, con gallardía, ¿no? Bueno, estamos diciendo todas malas palabras ahora, ¿no? Porque hemos creado sociedades débiles, ¿no? Los jóvenes de hoy, ¿no? Cualquier cosita y ya gritan, lloran, histéricos, bomba molotov o lo que sea, digamos, pero es una reacción infantil de personalidades que a su vez vienen de progenitores, si es que tuvieron, también una manga de adolescentes, cuarentones que todavía piensan que tienen que jugar con juguetitos, ¿no? El PlayStation o lo que sea. Yo me recuerdo siempre, mi padre trabajaba como animal muchas horas al día, precisamente con un trabajo que
supongo yo que no le gustaba 100% y lo hacía con nobleza y con eso nos crió y nos alimentó y toda la cosa. Yo creo que tenemos ese recuerdo de nuestros progenitores, pero no los de ahora, ni menos lamentablemente los chicos que aprenden de sus padres o de la calle con otros semiadultos, histéricos, gritones, que como dicen en Argentina no se bancan nada, ¿no? Que no se sacrifican. Y en lo que estaban diciendo de esta fusión entre hombre y mujer, que obviamente ellos lo están promoviendo, se ve claramente en el arte. O sea, el plano del arte está ahí, pero latente, ¿no es cierto? Cada vez el hombre más afeminado, con cintura, con gestos medio raros, y la mujer la expresan y la interpretan en el arte con músculos cuadrados, con músculos que son propios de la formología de un varón. Se observa la cantidad de vello en su cuerpo, etcétera, etcétera. Hay una enfermedad que se llama marxismo, que se llama cultura de la muerte, que en el fondo intentan destruir lo bello de esta sociedad, lo bello que hemos logrado tener. Es realmente enfermizo. Y yo creo que, bueno, por lo menos en el caso del arte siento que tenemos una mirada bien clara. Hay que defender eso, hay que recuperar eso, lo que hace la diferencia. O sea, si la diferencia es por algo, está ahí, es por algo, no es antojadiza y ni tampoco es una imposición. No, o sea, no es que alguien dijo, vamos a inventar una cultura que a ustedes les vamos a imponer que sean así y a ustedes les vamos a imponer que sean así. Esto fue natural. Esto está ahí, natural. O sea, es parte de la misma creación. Tenemos estas estructuras diferentes, nuestras capacidades diferentes y nuestros aportes que son diferentes, pero en conjunto se cierra un círculo virtuoso. Y eso es lo que están rompiendo también. Absolutamente falta de creatividad, de ingenio, de una tranca en la inteligencia. Nada puede ser más perverso que tratar de reinterpretar lo que ya está hecho y darle un sentido distinto a cómo fue hecho. Yo no tengo muy claro, si todos estos personajes que han surgido producto de la ideología de la deconstrucción, todos estos filósofos, no han hecho otra cosa que buscar una interpretación antojadiza de lo que ya estaba dicho y darle el sentido que mejor acomodaba a sus personales frustraciones, porque eso es, si uno los lee con detención, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, tener que hacernos cargo como una sociedad completa de las frustraciones de 4, 6 o 10 supuestos pensadores que desarmaron el pensamiento inteligente de Occidente, a mí me parece que también tenemos una culpa no menor nosotros al tragarnos esta historia. Sí, coincido plenamente en lo que dice Osvaldo. Yo creo que es así, justamente lo que ha hecho históricamente la izquierda. Ellos quieren universalizar, en realidad, experiencias que corresponden al individuo, ¿verdad? O sea, experiencias individuales, eso las universaliza como si fuera una verdad absoluta. Y me hacía acordar lo que decía al principio Osvaldo, esto de que básicamente, con respecto a las cuestiones lógicas, yo me acuerdo Horkheimer, digamos, es un miembro fundador de la Escuela de Frankfurt, que a partir de los años 30, digamos, ya adquiere los ribetes con los que fue conocido posteriormente, digamos, abocado plenamente a la cuestión cultural, y él llega a decir que la lógica no es independiente del contenido. Es decir, que un argumento sería lógico siempre y cuando, digamos, estuviera a favor de un argumento, de un postulado que ellos sostienen. Entonces, bueno, eso te da un poco, la mirada, y esto después, bueno, por supuesto que ya a partir de esa cosmovisión, bueno, ahí va construyendo o deconstruyendo la izquierda, pero fíjate vos, la lógica no es independiente del contenido. Bueno, te van sembrando por todos lados el rompimiento, ¿no? Pero ese es un pensamiento absolutamente totalitario, pues. Desde esa perspectiva, por supuesto. lógico.
Por eso se presenta todo esto como un culto, con sus propios dogmas, con sus propios ritos, con su propio Vaticano, con sus propios popes. Se presenta porque es totalitario, es católico, ¿no? En todo sentido. Mono de Dios, como se le dice a Lucifer. Entonces, evidentemente, no hay que pedirle pera digamos, nadie da lo que no tiene, digamos, lo que ellos tienen es eso, es destrucción, es odio a todo el bien, digamos, ¿no? Al ser. Por eso me remito a lo que decía también Cristian, de volver a los trascendentales, ¿no? A los trascendentes, ¿no? Cosas, a la verdad, al bien, la belleza, a las esencias de las cosas, porque ahí se definen muchas de las situaciones que nosotros vemos hoy en día, digamos, ¿no? Han tratado precisamente socavar y vaciar de contenido para poner el propio antojadizamente, como dice Osvaldo. Y eso ha creado sentido común, ha creado cultura, pseudo, cultura de la muerte, lo que quiera, pero es tan extensivo que no hay lugar en el planeta en donde no se hable lo mismo, ¿no? Mientras que te están diciendo el multiculturalismo y diversidad y todas las falacias, digamos, pero es por eso esa aspiración omniabarcante, ¿no? Sí, sabes que yo me quedé pensando, en el programa que tuve ayer con Ricardo, anoté muchas cosas que dijo Ricardo, me pareció muy interesante y excelente, por supuesto, lo que hace. Y él, hablando en referencia al arte, él decía, digamos, de modo muy sencillo, decía, mira, si vos ves un cuadro que sea y te causa repulsión, es que es feo, no le busques vuelta. O sea, como que, digamos, el ser humano tiene, digamos, incluso sin estudios en arte, la capacidad para poder distinguir y darse cuenta de lo que es feo y lo que es bello. No sé, el padre capaz nos puede hablar de la dignidad ontológica que tiene el ser humano, ¿verdad? En el sentido que, digamos, tiene la capacidad innata de poder distinguir lo deseable, lo no deseable, lo bueno, lo malo, lo feo. Por supuesto que después en la dignidad moral, que bueno, ya está vinculado a lo que el hombre haga, ¿no? Es decir, que no es estática como esa dignidad ontológica, sino que es dinámica. Pero a mí me quedé mucho pensando en eso que decía Ricardo, es muy sencillo. Sí, pasa que, claro, lo que quieren hacer ellos es hacerle dudar a la gente de lo evidente, eso me decía Ricardo. Y es así, te quieren hacer dudar de lo evidente, y él lo ve mucho en el arte, y me pareció excelente ese ejemplo. Ahora nosotros tenemos que hacer una precisión ahí que me parece necesaria, porque una cosa es cuando lo que está hecho como arte es mal hecho, de técnica mal aplicada, de mala estructura, y lo asociamos con algo que es mal hecho estructuralmente como feo. Pero ocurre que también hay, en esto Rodrigo me puede corregir con toda autoridad, digamos, cuando uno habla de cosas que son los horrores de Goya, por ejemplo, los sueños de Goya, son planteamientos que están hechos de manifestaciones de horror, pero no significa necesariamente que desde el punto de vista plástico sean feos. No sé si me explico bien, porque la técnica del dibujo, la profundidad del mensaje que tiene es clarísimo. Es horror, obviamente, pero no necesariamente uno tendría que calificarlo de feo en el sentido del que estamos hablando. ¿No es así, Rodrigo? Sí, me viene a la mente lo que en el grueso texto de padre Cornelio Fabro se habla del nuevo ateísmo. El ateísmo de antes era en base al contenido, ateos, ¿no? Sin embargo, hoy día es un ateísmo constructivo, positivista. Quiere decir que, y lo vinculo con el arte por lo siguiente, porque no es solamente que uno tiene que fijarse en el contenido, en el mensaje, sino que hoy día lo que ha hecho la teoría crítica también, todo este movimiento, es que estructuralmente sea de tal modo autorreferencial que no diga nada externo a sí mismo, que sea mera un oxímoron, ¿no? Tautología, es un referirse a sí mismo, puro egocentrismo. Eso precisamente es lo que aporta el ateísmo constructivo de hoy en día, porque
en toda la historia del arte se ha representado, por ejemplo, qué sé yo, los horrores, la guerra, el demonio, los ángeles caídos, etc. O sea, no es a eso lo que uno apunta, sino que a eso que precisamente es más estructural, como decía Osvaldo, ¿no? Aquello que es autorreferencia, a tal punto que se niega absolutamente, se clausura cualquier vía de la trascendencia. Y eso cada vez se hace más y es lo que tratan de inculcar, por ejemplo, en las academias de arte, cuando se le dice al alumno que tiene que ser original ex nihilo, o sea, de la nada, a partir de cero, borrar toda tradición o buscar la voz propia, ¿no? Tiene que buscar la voz propia cuando le han cortado las cuerdas vocales con el pasado. Entonces tiene que comenzar a balbucear solo y sale lo que sale estructuralmente. O sea, es un oxímoron. Es muy distinto de lo antiguo que en contenido, pero tenía formas plásticas heteroreferenciales. O sea, presentaban nuevamente el prototipos, ¿no? El modelo. Acá lo que tenemos ahora es una absolutamente clausura, un hermetismo, una incomunicabilidad absoluta del producto artístico. Por lo tanto, cada uno termina en sí mismo. Son obras con fecha de vencimiento inmediata. Y completamente incapaces de comunicar, Absolutamente. que dejan afuera el sentido mismo del arte. Es decir, si no logro comunicar, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y por eso la gente se da cuenta inmediatamente, lo sentido común, ¿no? Que hablamos, es basta que uno vea, por eso la mayoría de las personas no les gusta esto, entonces tienen que justificarlo con el aparato estatal, ¿no? Con todos los zombies, los avatares del aparato estatal que les hagan el pasaparola, ¿no? El mensaje, ¿no? Los guías, etcétera, que te van reinterpretando la obra que no dice absolutamente nada, oda al vacío. Claro. Perdón, cuando yo me refería a ese arte, es muy cierto lo que dice Osvaldo, el padre, estoy aprendiendo muchísimo de ambos, yo me refería a obras de arte como el urinario, cosas que son objetivamente feas. Sí, correcto. Sí. Porque es cierto que hay otras que... No, es que ese planteamiento, ese famoso urinario es de Duchamp, que lo instaló en una exposición bajo el concepto de decir que todo objeto puesto en determinado lugar que se dedicara a la acción era arte. Entonces, claro, de ahí vienen una serie de otras manifestaciones. Ya has visto el tarro de salsa de tomate, ya has visto el florero con una mata de apio, y así sucesivamente, como expresiones de arte que bueno, no necesitan mayor explicación para decir que no son arte. Hay un estudioso alemán, Hans Edelmayer, que va a hablar que cuando tiene un libro excelente, La Revolución del Arte Moderno, como Boxay II también, que también tiene un libro excelente, Alberto Boxay II, que habla de cuando y yo creo que en cualquier expresión cultural, cuando invaden expresiones extraartísticas en el arte pierde de ser arte, porque ya es un vehículo es un avatar, un zombie, es una cosa poseída, ¿no? Ya no dice lo que tiene que decir, es referencia de un otro que no es el mismo. Entonces, y hay mucho cuando uno dice biopolítica, acá hay mucho de arte política, es decir, mala política, ¿no? Es decir, que el arte es un instrumento, ¿no? Como dicen todos los de la Escuela de Frankfurt, Adorno tiene teoría estética, la mayoría de las páginas son eso, de la acción política, sino el arte como que pierde sentido. Y eso es lo que también enseñan en las escuelas de arte, que tiene que ser la voz del momento, ¿no? Tiene que expresar los tiempos de ahora. El arte no es de eso, el arte es de lo universal, de lo trascendental. Si no, no le sirve a nadie, porque mañana ya se acaba el influjo. Necesitamos cosas que de Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin en plenitud. El arte tiene que bajar a transformarse en una crítica social, hacer otra cosa que no era el arte, estar en función de.
Mirá que Un panfleto propagandístico. Me hizo acordar el padre justo, que hablaba de Adorno, que también, bueno, incluso con el tema de la música tonal, ¿verdad? Rompiendo con todos los esquemas de la música tradicional, digamos, la música tradicional que tiene armonía, que tiene, ¿cómo era? Eran tres cosas, era armonía, ritmo y melodía, digamos, bueno, rompiendo con todo eso para traer esta música tonal que tiene, digamos, unos efectos, está estudiado, ¿no? Los efectos que generan en el hombre, las reacciones que genera en el hombre, esta música horrible, atonal, que uno puede poner por internet, busquen música atonal, es horrible. Sí. La música clásica, no sé, un Beethoven, por ejemplo, hay música que te eleva espiritualmente. A mí muchas veces me gusta escuchar música clásica porque uno siente ya una tranquilidad, una paz, digamos, tiene una conexión con lo trascendente. En cambio, después tenés otra música que te degrada, ¿verdad? Que te lleva a lo terreno, ¿no? Como la música que es puramente rítmica, en el sentido, por eso vemos que lo vemos ahora, cómo se exacerba lo rítmico en detrimento, por ejemplo, de lo que es la melodía, de la armonía, de la simetría. Bueno, y todo eso está estudiado y lamentablemente son cuestiones de ingeniería social. Perdón, lo quería agregar justo por lo que dijo el padre, que citó mucho la escuela de Frankfurt, pero digo, estos tipos están en todo y tenemos que nosotros estar atentos a esto, ¿no? Y están tan en diciendo, Cristian, eso que estás diciendo, Cristian, forma parte de una estructura que nace prácticamente en personajes contemporáneos. Porque la música tonal y Duchamp y todo esto es casi de la misma época, comienzo del siglo XX. ¿Sí? Sí, me acordaba están tan fuerte y están metidos tanto en todo que ese mismo atonalismo y todas sus versiones posteriores después de los años 60 invadió la zona del sacrum y por lo tanto desacralizó la liturgia, por ejemplo, católica. Es aberrante que hoy día uno va a la Santa Misa solamente a escuchar tambores y ritmo y que no ayudan en nada a elevar el espíritu. Entonces, en ninguno de los ámbitos en donde el arte debería ser vía pulcritudines, en la cultura extracultural y en el culto no aporta nada, baja, ¿no? Degrada, no comunica, no es puente, etcétera. Por lo tanto, no puede comunicar nada. Y eso ha pasado también dentro del culto. Por eso se ve el arte horrible dentro de la iglesia con todos los próceres desde después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, cuando se reconstruyó todo, ¿no? Y con la música pasa lo mismo. Sí. Y con todas las artes literarias también. Todo lo han ido destruyendo. Le han quitado la forma que tiene el arte y de esa manera le quitan la esencia y su objetivo y su fin. Y eso es parte de la cultura en la que estamos inmersos, porque es terrible, porque estamos inmersos en esto. O sea, el periódico, uno va a una sala de teatro, uno va a un recital, una galería de arte, uno se topa constantemente de todo esto. Por eso que me llamaba la atención que es difícil hacerlo. Rodrigo el otro día decía, no se puede hacer si es que uno se para en el posmodernismo. O sea, parado sobre el posmodernismo, no se puede hacer esta batalla. Uno tiene que salir de ahí y desde otro lugar empezar a construir nuevamente. Sí. Y de todas maneras, para no terminar... Desde el Partenón, como nos dijeron hace pocos días. ¿Cómo? A nosotros, entre las críticas que nos han hecho a través de un medio de comunicación, un artista dijo que éramos unos conservadores extremos, que queríamos volver a la época del Partenón o a la época griega. Entonces, por eso le digo, o sea, tiene toda la razón, de ahí tenemos que partir. Yo me quedé pensando para no terminar así, digamos, de que la gente a lo mejor piensa que es una mirada crítica solamente, etcétera, pero yo veo que esto es, de algún modo, es como deporte extremo, ¿no? Esto te enciende la adrenalina, porque a mí me entusiasma al menos de dar la batalla, ¿no? Y yo veo que los otros también le entusiasma y se preparan y hacen... Yo he visto la proliferación de canales en YouTube que muchas veces se comienza así, ¿no? Tratando de hacer algo, etcétera, y después ya son unas superproducciones. Entonces yo veo que hay una adrenalina del bien que entusiasma.
uno no puede perder el tiempo, digamos, en pensar que está todo mal, etcétera. Y aunque esté todo mal, ¿qué me interesa? O sea, si la batalla la tengo que dar yo mismo, igual. Entonces, con pasión, con adrenalina, creatividad, etcétera, yo lo veo y me entusiasma también verlos a ustedes, digamos. Muchas veces yo estoy ahí atento, escuchándolo, etcétera, tratando de pensar y ver, y etcétera. Y veo que les entusiasma y eso contagia, porque yo veo también los números como van subiendo de seguidores y eso, se ve que la gente ante cualquier estímulo trascendental, bueno, reacciona, porque es tanta la porquería que la gente está ávida, sedienta de luz, de tranquilidad, de orden, de algo que le inspire, de heroísmo, como decíamos, ¿no? Y eso para mí es como deporte extremo, ¿no? Me enciende la adrenalina, me gusta, y si no, no estaría ahora a las 2:30 de la mañana entusiasmado. Ya, vamos a ir cerrando. Cristian, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que sea la primera de muchas más. Sí, no, bueno, te agradezco muchísimo, Ricardo, por la invitación. Mucho, la verdad que un gusto haber conocido a Osvaldo y al padre Rodrigo, por supuesto, mis nuevos amigos chilenos, así que para mí ha sido una muy linda tertulia, he disfrutado muchísimo, y esto, gracias a Dios, me encantó el mensaje del padre al final, es así, evidentemente, así hay que tomárselo, y es una sana adrenalina, como dice el padre, es una adrenalina para hacer el bien. Eso realmente me parece un mensaje excelente, y que el padre haya terminado con eso. Pero digo, esto es muy bueno porque lo estamos conectando con gente de otros países y bueno, tenemos un espíritu en común y que nos demos cuenta de esa lucha en común en defensa de la civilización cristiana, a mí me da incluso mucho más ganas. Así que yo estoy muy esperanzado. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Cristian. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Una buena noche para todos. Chao, Ricardo. Nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias a los que nos han seguido. Que los bendiga mucho. Gracias. Muchas gracias. gracias. Chao. Gracias. Nos estamos viendo.